Parto pretérmino. En el caso del parto pretérmino es importante revisar las definiciones en cuanto a la edad gestacional. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, se dice que es pretérmino cuando tiene menos de 37 semanas, pretérmino moderado a tardío, de 32 a 37, ya esta es la subclasificación, muy pretérmino, de 28 a 32, y extremadamente pretérmino, menos de 28 semanas. ¿Ya? Entonces, esa es la clasificación que se utiliza según la Organización Mundial de la Salud. Siempre acuérdate esto cuando hablamos entonces de pretérmino, cuando la edad gestacional es menos de 37 semanas. Y esta es la subclasificación. Moderado a tardío, 32 a 37, muy pretérmino, 28 a 32, y menos de 28, extremadamente pretérmino, o algunos incluso a este le llamaban parto inmaduro, ¿no? Inmaduro, cuando tenía menos de 28 semanas. La Sociedad Americana de Ginecobstetricia, ¿no?, acuña otra clasificación. Pretérmino menos de 37 semanas, pero acá tenemos la subclasificación que es diferente. Pretérmino tardío, más de 34 semanas, y temprano, menos de 34 semanas. ¿Correcto? Muy bien. Siempre hay que acordarnos de estos pretérminos tempranos, menos de 34, porque son los que tienen inmadurez pulmonar y son los que van a tener mayor número de complicaciones. Muy bien. La epidemiología, miren, la mayor cantidad de partos pretérminos ocurren entre las 32 a 36 semanas. ¿Y cuál es la gran importancia de conocer un parto pretérmino? Es que la prematuridad es la principal causa de muerte en los niños, ¿no es cierto? En los prematuros, las complicaciones del prematuro es la principal causa de mortalidad en los niños menores de 5 años como tal, ¿ya? Entonces, debido a ello es que debemos siempre estar expectantes frente a un parto pretérmino. Factores de riesgo. Los 3 factores de riesgo más importantes son el parto pretérmino previo, que confiere alto riesgo, luego la insuficiencia cervical, que produce abortos tardíos, pero también partos inmaduros o partos pretérminos, y el embarazo múltiple, cuya complicación más frecuente en general es el parto prematuro. Entonces esos son los 3 factores de riesgo mayores. Los demás ya son menores, como por ejemplo la infección, la vaginosis bacteriana, la vaginitis por tricomona, la infección urinaria, la corioamnionitis, se pueden manifestar con un parto pretérmino. La otra teoría es la sobredistensión. Entonces acuérdate, todo lo que genere sobredistensión va a producir parto pretérmino. Embarazo múltiple, que ya le hemos dicho que es el de alto riesgo, pero también el feto macrosómico, el polidramnios, el mioma subseroso se complica con parto pretérmino. Entonces, todo lo que genere sobredistensión, polidramnios, macrosomía, miomas subserosos, etc., constituyen factor de riesgo para parto pretérmino. La hemorragia también es otra teoría, ¿no? Placenta previa, DPP, etc., van a asociarse a parto pretérmino. Y en cuanto a la raza, a la etnia propiamente, recuerden que la etnia afroamericana es la que tiene más riesgo de parto pretérmino, ¿ya? La etnia afroamericana. Entonces, ahí hemos visto los factores de riesgo. En la patogenia es importante que recuerden este algoritmo, cómo se produce un parto pretérmino, ¿correcto? Entonces vemos que primero se puede desencadenar por una inflamación, una infección de la decidua, del amnios, del corion, ¿correcto? Esa inflamación, producto de una infección, desencadena la producción de citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1. Estas citoquinas
activan el metabolismo del ácido araquidónico y por eso estás viendo acá la producción de prostaglandinas, que es un uterotónico. La endotelina, que también estimula la contracción del útero. Y además estas citoquinas activan proteasas, colagenasas, lo cual lleva a cambios cervicales. Entonces tienes contracciones, tienes cambios cervicales, en algunos casos ruptura de membranas, antes de las 37 semanas. Y de esa manera se desencadena un parto pretérmino, por la formación de uterotónicos que van a producir contracciones y proteasas que se activan, producto de la inflamación de citoquinas que van a generar la maduración cervical, que consiste en degradar colágeno y retener ácido hialurónico. Vamos con el algoritmo diagnóstico terapéutico. Vamos acá a tener en cuenta que debemos diferenciar la amenaza del parto pretérmino. Eso es muy importante, ¿ya? ¿Cuándo hablamos de una amenaza, doctores? Cuando el borramiento es menor o igual al 50% y la dilatación menor o igual a 2 centímetros. En cambio, cuando hay buenos cambios a nivel del cuello, borramiento más del 50%, dilatación más de 2, ya es un parto pretérmino. Miren la diferencia. Entonces, cuando ustedes estén frente a un caso clínico de una gestante que tiene, en primer lugar, menos de 37 semanas y, lo segundo, dinámica uterina regular, al menos una contracción cada 10 minutos. Entonces, cuando tienen esto, pretérmino y contracciones regulares, hagan tacto vaginal. Y dependiendo del resultado, vamos a poder comprobar si se trata de una amenaza, cuando los cambios cervicales son pobres, o de un parto pretérmino, cuando ya los cambios son macroscópicos, como están viendo. Ahí el punto de corte es muy importante. Esto es según la Sociedad Americana de Gineco-Obstetricia, ¿ya? Entonces, cuando estamos frente a una amenaza, la idea, porque en un parto pretérmino ya vas a dar tratamiento, porque ya los cambios cervicales son macroscópicos, pero en una amenaza tienes que evaluar si es de bajo o de alto riesgo, porque la de alto riesgo vas a tratar, la de bajo riesgo no, conducta expectante. Eso sirve para evitar el sobretratamiento. Entonces, en una amenaza, evalúas con tu marcador más sensible, que es el marcador ecográfico, que tiene alta sensibilidad. ¿Qué vas a hacer con tu ecografía transvaginal? Medir la longitud del cuello, medir la longitud cervical. Ese es tu marcador más sensible cuando evalúas una amenaza de parto pretérmino. Si el cuello es largo, eso es de buen pronóstico, o sea, bajo riesgo. Si el cuello está largo, más de 30 milímetros, es de bajo riesgo. Entonces, no amerita tratamiento. Si es de 20 a 30, es indeterminado, estás en duda. Pero cuando estás frente a un cuello corto, menos de 20 milímetros, esa paciente es de alto riesgo. Por lo tanto, se compara a un parto pretérmino que tiene cambios macroscópicos. Entonces, ¿entiendes el algoritmo? Si la longitud del cuello es corto, considéralo de alto riesgo. Si es largo, bajo riesgo. Y si está en el intermedio, indeterminado, 20 a 30, ahí utilizas entonces otro marcador, tu marcador bioquímico, que es el marcador específico. La ecografía es sensible y la fibronectina o el marcador bioquímico es específico. ¿Qué utilizas? Fibronectina. La fibronectina te puede salir positiva o negativa. Si es positiva, es de alto riesgo. Si es negativa, es de bajo riesgo. ¿Entienden ahí el algoritmo? Entonces, de esa manera es como se evalúa
una amenaza de parto pretérmino, ¿no? Entonces, al que vas a dar tratamiento es definitivamente al parto pretérmino, vas a darle tratamiento como tal. Ahora, cuando es una amenaza, pides ecografía, si el cuello es corto o en casos indeterminados pides fibronectina y es positiva, es alto riesgo. Entonces, a estos son los que vas a tratar, al parto pretérmino per se, al cuello corto o fibronectina positiva, porque son de alto riesgo. En cambio, si el cuello es largo o la fibronectina negativa, son de bajo riesgo. ¿Cuál es la conducta? Expectante, expectante. ¿Estamos? Entonces, ¿a quién vas a dar tratamiento con corticoides más tocólisis? Al parto pretérmino y a los que son de alto riesgo. Pero a todas las edades gestacionales, no. Solo aquellas que están comprendidas entre las 24 a 34 semanas. Ahí vas a dar tratamiento, ¿correcto? Entre las 24 y 34 semanas. Entonces, tienes que utilizar todos esos criterios. Porque si tiene más de 34 semanas, ya el pulmón está maduro. Entonces, simplemente dejas que progrese la labor del parto. ¿Para qué vas a frenar con tocolíticos el parto? El pulmón ya está maduro, ya no hay razón de ser. Tú vas a dar tocólisis para frenar las contracciones y que te dé tiempo de madurar el pulmón con los corticoides. Cuando estás en un embarazo, en un parto pretérmino o en una amenaza de alto riesgo, entre las 24 y 34 semanas. Ahí das tratamiento. ¿Me dejo entender? Entonces eso hay que tenerlo bien claro, porque si tiene más de 34 semanas, deja que progrese la labor del parto, porque el pulmón ya está maduro. El problema es acá, cuando tiene entre 24 y 34 semanas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ahí está, ¿no es cierto? Y ojo, que las que son de bajo riesgo, que hemos visto acá, para completar el algoritmo, la conducta es expectante. Observación, ¿ya? Observación. Muy bien, vamos a completar acá. Vamos a completar. Los corticoides sirven para madurar el pulmón, porque estimulan al neumocito tipo 2 para que produzca surfactante pulmonar. Utilizamos el esquema de betametasona, ¿ya? 12 miligramos cada 24 horas. O el de dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas. Por un ciclo de 2 días, 48 horas. Ciclo único de 48 horas. Por eso betametasona se da 2 dosis y dexametasona 4 dosis. Por vía intramuscular. Ese es el esquema para madurar el pulmón. Y el esquema para tocólisis depende de la edad gestacional. Si tiene más de 32 semanas, a la cabeza nifedipino, calcio antagonista, principal tocolítico. O el antagonista de los receptores de aldosterona, que es atosiban, antagonista de los receptores de aldosterona. Si tiene menos de 32 semanas, puedes utilizar indometacina, los AINES, que frenan la producción de prostaglandinas, que son uterotónicos. Y como alternativas, los beta agonistas, acuérdate, son ya de segunda línea, como la ritodrina, la isoxsuprina, etc. ¿Estamos? Entonces, ahí está la tocólisis que te va a permitir frenar las contracciones y que te dé tiempo, porque vas a necesitar 48 horas para madurar el pulmón. Eso lo damos entre las 24 y 34 semanas. El sulfato de magnesio es también importante como neuroprotector, ¿correcto? El sulfato de magnesio se da acá como neuroprotector, porque baja el riesgo de parálisis cerebral, pregunta de examen. Entonces el riesgo, el daño neurológico se disminuye dando sulfato de magnesio, ¿ya? Pero aquellas gestantes que tienen menos de 32 semanas y que van a terminar su embarazo lo más pronto.
Entonces, aquellos embarazos que tienen menos de 32 semanas, hay que darle su neuroprotección con sulfato de magnesio, ya que baja el riesgo de parálisis cerebral. Y la terapia antibiótica también es muy importante. ¿Cuándo? Cuando vemos que se han roto las membranas, ¿correcto? Cuando se han roto las membranas, damos terapia antibiótica, ¿ya? Como si fuera una profilaxis de RPM, ampicilina más eritromicina. Ampicilina más eritromicina. ¿Cuándo? Cuando hay rotura prematura de membranas asociada al parto pretérmino, ¿correcto? Muy bien. Y la prevención, que básicamente es dar suplementos de progesterona, en este caso vaginal, ¿ya? Claro, en la prevención hay que evitar estos factores que estamos mencionando, hay que controlarlos, y cuando vemos pues que tiene esos factores, sobre todo el primero, cuando tiene historia de parto prematuro previo, ya no puedes hacer nada, tiene su antecedente de parto prematuro previo, entonces ahí da suplementos de progesterona vaginal en su embarazo actual, ¿no? En embarazos a las 16 a 24 semanas con un parto pretérmino previo, o menores de 24 también cuando su longitud de cuello es menos de 20 milímetros. Entonces acuérdate, en menores de 24 semanas colocamos progesterona como prevención de parto pretérmino. En aquellas que ya tuvieron un parto pretérmino previo o en aquellas que al medir el cuello la longitud sale menos de 20 milímetros. Menos de 20 milímetros, ¿no? Ya está. Eso entonces debemos recordarnos.